Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. La vida cristiana es una experiencia muy maravillosa. Una de las cosas que Dios espera de nosotros cada día es que nosotros podamos consagrarnos a Él. Tenemos que apuntar hacia la madurez cristiana. Creo que en la medida en que somos sinceros, vamos a poder también con la ayuda de la palabra de Dios y la asistencia del Espíritu de Dios, ir descubriendo señales de inmadurez en nuestro carácter para poder llevarlas entonces a los pies de Cristo y pedirle a Él que nos ayude a superarlas. Por ejemplo, un signo de inmadurez es esa necesidad muy grande de aprobación. Debido a nuestra condición caída, yo creo que todos anhelamos ser aprobados, y no está mal eso. Sin embargo, algunos tenemos la necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que el otro no nos aprobó, entonces nos sentimos mal, nos irritamos, nos ofendemos. Así fuera un simple saludo que alguien dejó de darnos. Otra vez la necesidad está más escondida, pero esta necesidad de aprobación que hemos dicho que no es mala, algunos ya la llevan al extremo. Y es más, si hay alguien que no aprueba lo que tú dices, entonces, o lo que yo digo, entonces yo me puedo sentir mal y trato de evitar tu compañía. Eso creo que tampoco está bien. Otro signo de inmadurez es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal también de inseguridad. Creo que a medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos también una mayor necesidad de sentirnos seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad, algo que no vamos a lograr alcanzar realmente. Yo creo que conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debiera asumir, o perdón, debería disminuir, mejor dicho, al sentirnos seguros en Cristo. Tu seguridad tiene que estar puesta en Cristo, no en ti mismo. Es verdad que hay creyentes que cuando asumen la vida cristiana y andan en busca de la santidad, pues equivocan el concepto de santidad con perfeccionismo. Dios sabe que tienes errores y fallas en tu carácter, en tu conducta. Él no espera que tú seas una persona, aunque sería lo ideal, ¿no? Que nunca peques. Dios sabe que tenemos fallas y debilidades y vamos a pecar. Hubo un concepto teológico de la santidad completa o la santidad plena, en que hubo un teólogo que decía que el cristiano puede llegar a tener la santidad tal y como la tuvo Jesús. Y él mismo antes de morir dijo que no la había alcanzado y en realidad nadie la alcanza. Yo creo que vamos a ser perfectos solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Los celos también son signo de inmadurez. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentan celos, por ejemplo, por sus amistades, cuando hacen otros amigos. La persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. Eso pasa mucho en la relación de pareja, ¿no? Cuando la esposa no quiere que su marido esté hablando con otras chicas o amigas en unas reuniones sociales. Ella ve al hombre que está con una chica, entonces ya inmediatamente se le para las antenas y empieza a sentirse mal. Y bueno, estamos hablando de algo, yo personalmente lo considero trivial, porque no hay nada malo de que un hombre converse con una chica, pero algunas mujeres a quienes la llamamos, entre comillas, tóxicas, no quieren eso y le hacen un lío al pobre marido en casa. Esos son celos. Otro signo de la inmadurez es, por ejemplo, la condenación frecuente. Condenamos a la persona. Esta actitud está motivada, yo creo, por un sentido de superioridad respecto de los demás. Y yo creo que la persona que condena, que critica, que ve defectos, en realidad cae mucho en la arrogancia. Esta persona tiende a señalar o criticar a cualquier otro que no tiene su estándar. Las personas maduras, creo, son personas humildes, y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Todos tenemos defectos y fallas. Entonces, tú que de repente, espero que no seas tú de aquellos que le gusta condenar actitudes, pensamientos, comportamientos de otros, a menos que sean pues cosas que realmente sean condenables por la misma palabra de Dios, pero
No podemos estar fijándonos en pequeños detalles para estar hablando mal de alguien o condenarlo. El resentimiento y la falta de perdón también es parte de la inmadurez. El resentimiento, como la falta de perdón, son evidencias, como alguien dijo, de una ira acumulada. Esta es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de inmadurez. Y las personas emocionalmente maduras, yo creo que perdonan con relativa facilidad, incluso las que no son cristianas, ¿no? Son emocionalmente maduras y pueden otorgar el perdón con facilidad, como dije, dada de que estas personas, hablo de los creyentes, pues consideran que la imagen de Dios está en el hombre. Claro, el ser humano lamentablemente a raíz de la caída pues distorsionó esa imagen. Y es por eso que el pecado entró en la raza humana y el pecado nos lleva pues a cometer toda una serie de desatinos y desobediencias que no solamente ofendemos a Dios, sino ofendemos al prójimo. Pero yo te pregunto, a ti Dios te perdona y te perdona todas tus fallas, tus errores y tus pecados, y yo pienso que tú le pides perdón a Dios siempre y Dios te perdona, porque la Biblia dice que Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar las ofensas de otros? ¿Quién eres tú para no perdonar a tu prójimo? ¿Eres mejor que Dios? Porque Dios perdona. Y Dios también te enseñó a ti y me enseñó a mí que tengo que perdonar y no guardar rencor, porque al final el resentimiento, el rencor o el odio le hacen daño a la misma persona que los tiene. Te va a dañar a ti emocionalmente, te va a dañar espiritualmente, te va a afectar, obviamente, y eso hasta puede tener una proyección orgánica porque puede afectar tu salud física. Tú sabes que existen esas enfermedades que le llaman psicosomáticas, que nacen en la mente pero tienen una proyección en el organismo. Y no solamente eso, sino que también la inmadurez se puede manifestar en los arranques incontrolables de ira. Esos arranques que muchas veces no podemos controlar revelan pues una falta de dominio propio. Y esa falta de control se relaciona con nuestra naturaleza carnal que obviamente pues hemos heredado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Si no podemos controlar la ira, hay algo de nuestra naturaleza pecadora que está tomando el control en esos momentos en lugar del Espíritu Santo que es el que mora en el creyente. Recordemos que el apóstol Pablo dice allí en Gálatas 5 que Dios nos ha dado el dominio propio, ¿no? Bueno, si leemos en los frutos del Espíritu y vamos a ver que Pablo habla de la templanza, y la templanza tiene que ver con el dominio propio. En otra parte, Pablo va a decirle a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de dominio propio. Ese Espíritu Santo que habita en ti, como hijo de Dios que eres, ese que te va a ayudar a saber dominar tus emociones negativas como la ira. Dios nos ha llamado a amar, a servir, pero a hacerlo con las razones correctas. El inmaduro lo hace, sirve y ama a Dios, pero por razones equivocadas. Cuando nos encanta servir, pero lo hacemos por razones equivocadas, entonces revelamos nuestro egocentrismo. Muchas veces nos encanta servir a otros porque al hacerlo somos el centro de la atención y en nuestra inmadurez pues nos gusta estar en el centro, ¿no? Nos gusta ser el punto de atención, nos gustan los aplausos, nos gustan que nos mimen, nos gustan los golpecitos en la espalda y que nos digan muy bien, eres muy espiritual, oye, qué tal mensaje que has dado, un poderoso, eres un hombre con una unción tremenda, entonces nos gustan escuchar cosas así, pero eso es un arma de doble filo. Porque si Dios te ha dado la victoria, ¿a quién tienes que darle la gloria y la honra? Es a Él. Y si no fuera por Él, tú no podrías hacer nada. Cuando somos el centro de la atención, entonces la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y demás cosas. Entonces el inmaduro muchas veces quiere eso, quiere alimentar su ego, pero eso es peligroso. Como te dije, eso es como robarle la gloria a Dios. No solamente eso, sino que el inmaduro también tiene la dificultad para reconocer el talento de los demás.
Cuando tenemos dificultad para reconocer el talento de otro, que no es otra cosa sino una señal de envidia, nos autojustificamos con frases como, no, no puedo aplaudir a otros porque entonces se podrían enorgullecer. Es una excusa que damos. Pero la realidad es que en la Biblia frecuentemente encontramos a Dios elogiando a muchos de sus hijos. Por ejemplo, de Moisés se dice que era el más humilde sobre la faz de la tierra. Eso está en Números capítulo 12:3. De Job, Dios dijo que era un hombre justo e intachable. Y es más, Pablo, por ejemplo, ahí en Filipenses 2:19, él exhorta a los hermanos a imitar a Timoteo, porque Pablo tenía un concepto bueno de Timoteo. Era un joven pastor y veía pues a un joven consagrado, dispuesto a servir, y muchos decían, imiten a Timoteo. Era una manera también de elogiarlo. Pero Pablo también, como mentor, como padre espiritual que era de Timoteo, pues también a veces lo corregía. El inmaduro también tiene dificultad, ¿sabes para qué? Para controlar la lengua. La dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del espíritu en la persona. Esta es una debilidad pecaminosa de la cual, por ejemplo, Santiago habla en el capítulo 3 de la epístola que lleva su nombre. La falta de control sobre la lengua no solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia una inmadurez espiritual que es la raíz de la falta de control de nuestro hablar. Escuché una vez a alguien que dijo, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, ser lleno del Espíritu Santo es saber controlar la lengua. El inmaduro también tiene la dificultad para seguir relacionándose de cerca con otros que difieren de sus ideas. Y esto es algo significativo. Los demás no tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros apreciamos, con aquello que nos gusta y con lo que deseamos. Muchos se alejan de personas que difieren de ellos porque se sienten inseguros en su presencia. Otros solo conocen una manera de relacionarse con los demás y es a través de lo que algunos llaman la codependencia. Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse cómodas. La codependencia frecuentemente es una señal de que tenemos una necesidad extrema de aprobación por parte de otras personas a quienes necesitamos para nuestro sentido de identidad. Mira, en la iglesia tú vas a encontrar gente que va a estar de acuerdo contigo, pero hay gente que no va a estar de acuerdo contigo. ¿Y qué vas a hacer con ellos? No lo vas a poner en la lista negra diciendo con este no me voy a juntar. No, es también tu hermano en Cristo. Así como tú también no vas a estar de acuerdo con lo que dicen otros, no significa que dejas de ser hermano. En la grey del Señor vamos a encontrar muchas cosas. Obviamente que no vamos a estar de acuerdo con las herejías, con disparates y cosas de ese tipo. Pero en la diversidad puede existir la unidad. Claro que sí. El inmaduro tiene una actitud también de sospecha hacia los demás. Existen personas a nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo. Y creo que eso pasa en la iglesia también. Emiten juicios de valor, evalúan las intenciones de los demás como si vivieran en su interior, como si ellos conocieran la mente de esa persona. Y estas personas que viven construyendo rompecabezas y jugando ajedrez en su mente y con la gente, pues claro, van a tener sospechas. Ellos van a sospechar que esa persona, ese hermano, no es confiable. Ya me imagino, ya el tipo que tiene ese tipo de actitud, pues seguro que no debe tener muchos amigos. Y esta actitud lleva a la manipulación también. Así no podemos vivir yo creo que así no se puede vivir, no se vive en tranquilidad, en paz, moviendo fichas todos los días en la mente. Yo creo que si somos emocionalmente maduros, descansamos sabiendo que las fichas del ajedrez las mueve Dios, no nosotros. Tenemos que aceptar a los hermanos tal como son. Son nuestros hermanos en Cristo. No tener sospechas negativas hacia nadie, a menos que esa persona pues haya evidenciado algo malo hacia ti, intenciones negativas. Pero si no las muestra, ¿por qué tienes que emitir juicios anticipados contra esa persona? Rápidamente te quiero dar algunas características de un creyente maduro. El creyente maduro es alguien que no busca honrarse a sí mismo, sino busca honrar a Cristo. Como decía Juan el Bautista ahí en el capítulo 3 de su libro, Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, decía. Estas son las palabras y la actitud de un hombre maduro.
Habla de honrar a Cristo, no de honrarse a sí mismo. Asimismo, el creyente perfecto es alguien que sabe que no, perdón, el creyente maduro es alguien que sabe que no es perfecto, pero sí es perfectible. Hay una diferencia. Perfecto es alguien que no tiene fallas, ni errores, ni pecados, ni nada, que nadie consigue eso. Perfectible es alguien que está en el proceso de la perfección. Y eso lo dice el apóstol Pablo ahí en capítulo 1 de Filipenses, verso 6, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Cristo está perfeccionando nuestras vidas todos los días, nos está haciendo cada vez semejantes a Él. Vamos mejorando en nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, vamos dejando aquellas actitudes negativas, carnales, vamos madurando. Todos tenemos que aspirar a eso, a madurar. El creyente maduro es alguien que evita mostrar celos. No digo que no sea celoso, puede serlo, pero se controla. Pablo denuncia, por ejemplo, a la iglesia de Corinto. Tú sabes que la iglesia de Corinto era una iglesia a la cual Pablo apreciaba mucho, pero notaba cosas extrañas, como lo que dice ahí en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo menciona los celos como una manifestación de la carne. El cristiano maduro no condena ni critica a los demás, considerando que él mismo es frágil y débil. No digo que no pueda emitir un juicio de valor cuando ya evaluó bien a esa persona y sus actitudes, sus comportamientos, sus palabras, sus intenciones, pero no es alguien que lanza un juicio de valor así ligeramente sobre nadie, no. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no dice critíquenlo, condénenlo, no dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La iglesia no está para condenar a nadie. Lamentablemente yo cuando leo en las redes sociales veo que hay muchos cristianos que les gusta condenar a otros. Condenan a los pastores, hablan del diezmo, condenan el diezmo, condenan a los que piden el diezmo, condenan muchas cosas. Yo pienso que el que está condenando tiene que ser un tipo que ha llegado a un nivel de perfección envidiable. Te aseguro que no es así. Muchos de ellos son débiles, frágiles, tienen muchos errores, pero están escondiendo esa personalidad negativa, disfrazándose de ser seres muy espirituales, muy maduros y muy santos. Sí, sucede eso. Y no solamente eso, el cristiano maduro no critica así ligeramente, sino que también es un tipo que perdona fácilmente. No le es difícil perdonar. El apóstol Pablo dice allí en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Mira, Pablo dice, perdona. Si alguien te ofendió, perdónalo. Alguien te hizo daño, perdónalo. Claro que te lo dice así de una manera tan ligera, pero no, es que es lo que hay que hacer. Ahora, si tú quieres, mantén el resentimiento, el rencor, pero vamos a ver si eso te va a ayudar en algo. No, eso te va a dañar espiritualmente, va a dañar tu fibra moral. ¿Sabes lo que va a pasar? Te vas a alejar de Dios, de la iglesia. Es muy difícil que un resentido se mantenga en comunión con Dios. Es difícil, a menos que esté aparentando ser cristiano. Pero mientras mantiene el resentimiento en el corazón y no perdona, ¿sabes lo que va a pasar? Dios tampoco te va a perdonar. Porque eso dice el Señor, si vosotros no perdonáis las ofensas de vuestro prójimo, tampoco el Padre perdonará vuestras ofensas. El creyente maduro es alguien que tiene dominio propio. Ya eso creo que es evidente porque la Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? De dominio propio. Ese texto tú se lo debes saber de memoria. Claro, el creyente maduro sirve a Dios por las razones correctas, no por las razones equivocadas. Se puede servir a Dios por razones equivocadas, puede haber
motivaciones equivocadas, sí puede haberlas. Y Pablo lo dice ahí en Filipenses 1:15, cuando dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mira, te das cuenta de lo que dice Pablo. Hay quienes sirven a Cristo por envidia y contienda. Esa palabra contienda tiene que ver con rivalidad, competencia. No se va a la iglesia para competir con otros. No, servimos a Dios. No sirvo para que el pastor me mire y me aplauda y me apruebe y me diga tú eres el mejor de todos. No, esa es una motivación carnal. Eso no debe existir en la iglesia. El creyente maduro sabe alentar a los demás y elogia los talentos. Esto es importante. ¿A ti no te gusta elogiar? Bueno, entonces tú tienes un problema. Claro. Pero si te gusta que te elogien. ¿No es contradictorio eso? Si te elogian y te dicen, hermano, qué bien, nos gustó tu prédica, tu enseñanza, dale la gloria a Dios. Pero si ves a alguien que también predica bien y te gustó, díselo. Hermano, me gustó tu prédica, me edificó bastante. Dios te bendiga. Anímalo, dile, hermano, sigue adelante, Dios te está usando poderosamente, sigue predicando. Esas palabras alientan, animan para que uno continúe sirviendo a Dios. Aunque claro, nosotros sabemos que toda la gloria le pertenece a Dios, sin duda. Pero yo no creo que Dios nos prive a nosotros de poder recibir también elogio y aliento por lo que estamos haciendo. Ahí en el libro de Daniel capítulo 10, verso 18, dice que aquel que tenía semejanza de hombre, Daniel describe esto, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, mira lo que le dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Mira lo que interesante, aquel ser espiritual le dijo, muy amado, eres muy amado, le dice. Palabras de ánimo, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Y Daniel dice que mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto bien puede hacer, cuánta energía, cuánta fuerza o fortaleza le puedes dar tú a una persona cuando lo alientas, cuando lo animas, cuando ves que tiene talentos y habilidades y se lo dices? Hermano, Dios te ha dado unos talentos y habilidades, sírvele, sírvele. Dios te está bendiciendo a través de esto. Lo alienta, lo anima, lo fortaleces. El cristiano maduro sabe controlar la lengua. Ya lo hemos dicho eso. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Déjame decirte que la lengua la usamos con mucha frecuencia para herir, ofender, para juzgar, para criticar. A veces nos convertimos en fariseos y estamos juzgando a otros, criticando y condenando, así como ellos lo hicieron con Jesús. Y de repente no tienes ni la más mínima idea de lo que estás hablando ni lo que estás diciendo. Simplemente te estás dejando llevar por tu orgullo, por tu soberbia, porque no quieres competencia, porque no quieres que haya otros que destaquen. Y los fariseos querían eso, ellos querían ser los únicos. Querían ser los únicos a quienes los aplaudan, les den las mejores sillas, los mejores banquetes, y no querían competencia y veían en Cristo una competencia, porque las multitudes se iban con él. El creyente maduro acepta las ideas contrarias y no tiene problemas de relacionarse con personas que difieren con él. Los fariseos no eran maduros, que digamos, en ese sentido, porque ellos no estaban de acuerdo con la doctrina de Cristo. Y tales así, están enceguecidos y muertos espiritualmente, porque así estaban, que ellos mismos también instigaron al pueblo judío y a los romanos para que finalmente agarren a Cristo y lo crucifiquen, porque no estaban de acuerdo con su doctrina. Pablo en Romanos 15:1 dice así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sí, en la iglesia vas a encontrar gente de todo tipo, en la comunidad de creyentes, no solamente en la comunidad de creyentes, en cualquier ámbito. Hay personas que no van a pensar igual que tú. Hay personas que
Quizás por su misma flaqueza y debilidad o falta de entendimiento van a tener ideas discordantes. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? No vas a condenarlo. Acá dice Pablo, bueno, aunque esto se aplica más en el ámbito de la iglesia, pero mucho también valdría aplicarse en el ámbito social o secular, cuando dice nosotros los que somos fuertes, los que hemos madurado, los que ya hemos comprendido mejor la doctrina y la aplicamos, hay que soportar la flaqueza de los débiles. Y Pablo dice acá, y no agradarnos a nosotros mismos. La idea es ayudar a esa persona, ayudarla, hablarle con amor, con paciencia y guiarla poco a poco al verdadero sentido de la doctrina que él profesa, pero que probablemente la interprete de una manera incorrecta. Bueno, y finalmente yo creo que el cristiano maduro es alguien que no tiene un espíritu de sospecha ni de desconfianza hacia los demás. No, acepta, ama a los demás, pero no significa de que sea un incauto, un ingenuo, no. Ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, decía el Señor. También analizamos y estudiamos a la persona, pero hasta no tener evidencias claras de quién es, cómo es y qué hace, no podemos estar emitiendo juicios de valor contrarios hacia esa persona. Pablo dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Pablo dice, está envanecido, nada sabe, deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Pablo está describiendo a quién? Al hombre que no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. Bueno, si tú ves que en la iglesia hay gente que está hablando herejía, bueno, a eso sí hay que apartarnos de ellos, ¿no? Y hay que alejarnos porque están diciendo ya cosas que van totalmente en contra de lo que el Señor Jesús enseñó. Y déjame decirte que muchas de estas personas han salido de la iglesia. Han entrado a la iglesia, han estudiado la Biblia, pero no sé en qué momento se desviaron doctrinalmente para empezar a sacar herejías, decir herejías. Y estos herejes son los que se van, porque no aceptan que haya otros que crean algo diferente a lo que ellos piensan. No. Se van y se creen una especie de iluminados, que creen que pueden, el mundo, Dios les da un llamado especial a ellos para hacer cosas que otros no pueden hacer, pero ellos sí, y tienen poderes, y bueno, déjame decirte que han habido así muchos, perdóname la expresión, locos, que han usado la Biblia para hablar sonceras, herejías, y llevar a multitudes a desviarse moral y espiritualmente, con herejías que ellos dicen pues son revelaciones entre comillas de Dios, y no es así. Tú sabes que en los años 80 hubo un predicador que yo creo que empezó bien la vida cristiana, pero se desvió después doctrinalmente, que se llamó Jim Jones. ¿Escuchó de él? Este hombre formó su iglesia, se fue a las Islas Guyana, fueron centenares de personas, pero luego este tipo se desvió doctrinalmente y empezó a cometer una serie de desmanes que la comunidad internacional empezó a protestar. Y cuando ya fueron, pues creo, a arrestarlo, él, pues lamentablemente produjo lo que se llamó el suicidio colectivo, donde murieron más de 900 personas. Yo creo que no fue un suicidio, fue un asesinato, porque prácticamente obligaron a jóvenes, a niños, a adultos a tomar un veneno que les quitó la vida. Y él mismo también se mató. Mira hasta dónde puede llegar la insanía de aquellos que, que profesan algo y que creen que ellos sí tienen la razón, los demás no. Y empiezan a sospechar negativamente de los demás, que no piensan como ellos. Sí, la madurez es algo que hay que construir día a día y tenemos que hacerla siempre en oración y a la luz de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te ayude a madurar, que Dios me ayude a mí también a madurar, a crecer en mi vida espiritual. Tenemos que crecer, porque cada día tenemos que perfeccionarnos, como ya lo leímos en Filipenses. Que Jesús está perfeccionando y tú tienes que dejarte perfeccionar, debes dejar que Dios trabaje en tu vida y debes aceptar con humildad
la labor que Dios está haciendo en tu corazón. Gracias por permitirme compartirte esta enseñanza y que Dios te bendiga.